espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Pascua y tenemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, ese famoso pasaje que parece del va y ven. Podríamos decir el Evangelio o el domingo del va y ven, me voy, no me veréis, y después otro poco y me volveréis a ver. Y esto dentro del contexto del largo pasaje de despedida de nuestro Señor el Jueves Santo, la larga despedida de nuestro Señor, antes de que lo apresaran, y que incluye también la famosa oración sacerdotal. Y de esto nos relata San Juan en varios capítulos. Y este pasaje está tomado dentro de ese contexto de despedida que nuestro Señor hace. Los apóstoles conturbados, asustados, presentían que iba a pasar algo grave, el desenlace. Por eso ese sermón, si se puede decir así, de despedida, tan largo, y la oración sacerdotal que le contiene, y dentro de ese contexto, este va y ven, quererlos animar un poco ante esa tristeza. La tristeza es ante un mal presente, y que, dicho sea de paso, no es buena. La única tristeza buena y santa es el haber ofendido a Dios, la compunción que queda, que debe siempre quedar, nada más. El dolor por haber ofendido la majestad sublime de Dios misericordioso y todo bondadoso. Toda otra tristeza viene de poca fe y muchas veces hasta del mismo demonio. Porque ante el mal presente, el católico tiene que sufrir con alegría. No que se ría a carcajadas, pero esa alegría interior, ese gozo interior, de ofrecer ese sufrimiento, ese dolor, ese llanto, al pie de la cruz. Y se convierte así en oración. ¿Y qué mejor oración que en un estado parecido? Porque es muy lindo orar, Dios mío, qué bueno, cuando tengo todo hecho. Pero cuando uno está en las malas, en las dolorosas, en el abandono, en el olvido, en el desprecio, en la humillación, en el oprobio, y aguantarlo eso, con fe y caridad
cristiana, no hay mejor manera de santificarse. Y si eso se torna agudo, es la noche oscura. La famosa noche oscura. Y no una, sino 3 etapas que hay, por las que tiene que pasar el alma para purificarse. Por eso de vivir en el guitarreo y ante el mal presente, la tristeza, abatirnos, y que el demonio encima lo agudice, pues debemos de tenerlo presente para hacer de eso, de ese mal, sobrenaturalmente llevado con fe y amor, como medio de santificación. Tanto que se pregunta, ¿cómo me santifico? Lo que pasa es que no nos gusta. Y no hay santificación como parto sin dolor. Esos son cuentos chinos. El parto es con dolor. Quizás por eso hoy las mujeres no quieren parir. Y los hombres trabajar, porque la mujer se santifica pariendo con dolor y el hombre trabajando con el sudor de su frente, con honradez. Y hablando de parto, a ver si no hay un parto aquí que trae nuestro Señor. Los ve tristes y les da la imagen de la parturienta. Está triste, le ha llegado la hora, qué agonía, qué hace. Pero ese dolor, esa tristeza, se trocará en alegría y gozo cuando ha dado un hombre al mundo. Cuando ha dado a luz. Fíjense el alto concepto. Dar a luz, luz. Hay una imagen ahí de verdad, de la luz del sol y de la luz de Cristo y de la luz de la iglesia. Dar a luz. Un alma que va a ser iluminada por Cristo. Otra cosa es que no lo acepte, que no quiera, que quiera las tinieblas. Eso ya es otro problema. Pero por lo menos lo va a iluminar la luz del sol que la creó Dios. Y entonces, ante esa tristeza de los apóstoles, ante ese parto, nuestro Señor les dice, para animarlos, reconfortarlos, un poco de tiempo y no me veréis y otro poco me volveréis a ver. ¿Y de qué poco nos hablan? Y no es que los apóstoles sean brutos, no, no eran brutos. Eran hombres quizás un poco rudos, pescadores, pero no brutos, cuidado. No entendemos. ¿De qué nos habla? Claro. Acongojados, viendo que va a pasar algo. Se la ven. Tienen a toda la élite de los judíos encima, peor que tener la policía encima y toda la CIA y la Interpol y ¿qué hace? Sabían que estaban en un aprieto y que peligraba la vida de nuestro Señor incluso, porque ya las había dicho.
Entonces, no entendían. No podían entender. Nosotros hoy sí podemos entender. Lo curioso es que los exégetas y los padres de la iglesia, comentadores, muchos no hayan precisado, a tal punto que Santo Tomás trae las tres opiniones en el comentario del Evangelio de hoy, que un poco de tiempo se refiere 3 días muerto, no me veréis, y otro poco de tiempo, 40 días de la resurrección a la ascensión, me veréis. Otros dicen que se refiere un poco de tiempo, dentro de 3 días no me veréis, en estado mortal, porque después me volveréis a ver en estado inmortal. Falta poco para que muera, no me veréis, y después me volveréis a ver, ya en otro estado, refiriéndose al estado de muerte y al estado de resurrección. Y San Agustín, el único parece ser, que en otro tiempo fue milenarista, cambió de opinión, pero no se retractó, diciendo que se había equivocado, porque uno puede cambiar de opinión retractándose o sin retractarse, que no es lo mismo. Porque si es un error, me tengo que retractar, pero si no es un error, cambio de opinión que me parece mejor otra, sin que la otra sea falsa. Si de opiniones vamos a hablar. Pero bueno, de todos modos, aún habiendo cambiado de opinión, dice que ese tiempo se refiere desde la ascensión hasta la parusía, o sea, toda la historia de la iglesia. No me veréis. Un poco de tiempo, 1000 años son como un día, y después me volveréis a ver en gloria, en esa gloria que le mostró a los 3 predilectos en la transfiguración, de la cual Teofilacto, citado en la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, está consignado. Y San Pedro mismo, en su epístola lo dice, cuando vimos su gloria en el Monte Santo. ¿Cuál gloria? Y está hablando entonces claramente, para el que quiera entender, el que no quiera entender, pues allá él. Que esa fue la gloria que los reconfortó en la transfiguración, la gloria de la venida de Cristo el día de su parusía. Apocalíptico, y al que no le guste, que se haga musulmán. Lamento. Entonces, San Agustín nos dice claramente que ese tiempo es de tristeza, de dolor, hasta que retorne. Y la parusía, una vez que retorne, se acabó la tristeza, el dolor de parto y todo lo que pasó. ¡Qué esperanza! Esperanzadora, bienaventurada esperanza. Y los malditos, todavía hoy, quieren impugnar esta esperanza.
La quieren destruir para que no aguante el pequeño rebaño. Lo único que le va a mantener la lámpara encendida. Y si logran apagársela, ¿quién se salvaría? O sea que es de vida o muerte. Y no hay ninguna duda que de las tres opiniones, la única verdadera y acertada y certificada, aunque no se hayan dado cuenta los exégetas, porque es muy fácil ser exégeta, cuando no hay problema y me dedico a comentar. Es fácil hacer películas de guerra cuando se está en paz, pero a ver quién las hace cuando se está en guerra. Entonces cambia la cosa. Entonces la única certificada por las mismas escrituras es la de San Agustín, no queda otra. Que no lo hayan visto y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ni los apóstoles lo vieron, aunque ellos tenían una justificación, estaban atribulados y uno en la tribulación a veces no ve, pero después se debiera de haber visto, porque voy al Padre, o sea que no me veréis porque me voy al Padre y después me volveréis a ver, porque vuelvo. ¿Cuándo? La parusía. Está clarito. Y eso que no lo vieron en plena Edad Media, por ejemplo, hoy, en estos tiempos apocalípticos y de crisis apocalíptica, no nos queda otra. Entonces, queda clarísimo por las mismas escrituras y el mismo contexto histórico que lo que decía San Agustín era la única verdadera y posible en la literalidad de las escrituras. Y nos hace concebir toda la época de la historia como un gran parto que se va a intensificar hacia el final cuando llegue la hora y después luz, eureka, gran gozo y gran alegría porque ha nacido un varón. Entonces toda esta historia y en su fase final apocalíptica, donde se agudiza el dolor de parto de la iglesia, de los fieles y de toda la historia, será alegría en la parusía, volviendo a ver a Cristo Rey. Y por eso San Pablo habla de la bienaventurada esperanza, que todos los antiapocalípticos y antimilenaristas la tienen trabucada. Problema de ignorancia exegética y lo que fuera, y de telarañas en el cerebro. Y bueno, el que sabe que hable y que sostenga, mantenga, pruebe y compruebe, y el que no, que se calle. Pero como la ignorancia es atrevida, pues bien. Por eso a Dios rogando y con el masa, el hacha o la cimitarra dando. Porque el que no se somete por el imperio de la verdad, pues se someterá por el garrote, no hay nada que hacer.
la iglesia es luz del mundo en la verdad. Entonces queda claro lo apocalíptico en plena Pascua y en pleno sermón de despedida de nuestro Señor. Lógico, si se va, ¿cómo no iba a hablar que iba a volver? Por Dios. Y esa es la bienaventurada esperanza que nos mantendrá firmes en la fe en ese periodo que es hoy. Y la crisis es apocalíptica. Y no como los estúpidos, como Smithberger, el cerebro gris de la fraternité alemán con mirada de chino. Dios me libre de tener esa cara. Yo no soy bonito, pero no tengo esa cara de perverso religioso que él tiene. Porque Monseñor Fele tiene cara de tonto, de vaca que mira ahí y no sabes para dónde va. Pero el otro, el cerebro gris, sí. El que le regalaba flores a Benedicto XVI. Oiga, yo le regalo flores a una mujer. O en el supuesto caso, en un entierro al difunto. Pero entre hombres, florcitas. ¡Ay, qué bonito detalle! No sabía que se te movía la tejita por ese costado. Smithberger. ¿A ti o a Benedicto XVI? Que es muy refinadito. Y la vocecita no es de muy gallito, parece más bien de pollita. Las cosas como son. Y no me tiren de la lengua porque se encuentran. ¿Que estoy insinuando? Sí. Y el que no lo es, que lo parezca que no lo es. Se acabó. Florcitas en el cumpleaños del Benedicto, del cardenal en aquel entonces, porque eran muy amigos. Monseñor Lefebvre, cuando le pregunté un día qué pasa con Roma, yo no sé nada, me dice, hace un año que no tengo noticias. El padre Smithberger, en aquel entonces superior, va a Roma, cada vez que lo llaman, habla con el cardenal Ratzinger, claro, los dos alemanes en alemán, se entienden bien parece, y yo no me entero de nada. Algún fiel por ahí creyó que yo me refería a que estando Monseñor presente ellos hablaban en alemán, que sería una descortesía ante un obispo y ante cualquiera. No, es que él ni asistía y ya se estaba fraguando la entrega, porque el maldito de Smithberger, para aceptar en el año 82, esto yo no lo vine a saber mucho después, porque si lo hubiera sabido ese día, ¡ay Dios! Aceptó el cargo después de la confirmación llamando al padre Duchalar, que es el que dirige después de la muerte de Don Puti, que era muy firme, el sí, sí o no, no. Y por eso después sí, sí, no, no, empezó a no sí, sí, no. Porque Monseñor Lefebvre lo propuso en el capítulo del 82 y dijo, quiero que mi sucesor sea el padre Smithberger, porque era el que más pintaba, hasta yo. Modernismus, liberalismus y fifish. Okay. Qué berraquera, como dicen por aquí.
este es el Panzer alemán. Sí, la panceta, mucho bigote, pero después se le cae el calote. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Debilidad humana, pero oiga, cuidado con las debilidades. Por lo menos que sean naturales, no antinaturales. Porque cuántos con bigote y a ver cómo son. Bueno, entonces, el padre Smithberger dijo un momentito, mandó a Duchalari que lo niegue, llamó a Roma, porque Duchalar hace 30 años que está en Roma, por lo menos. Entra y sale y habla con los cardenales, por eso está ahí. Y por eso lo han dejado. Y de Roma le dijeron, bueno, no se preocupe, es válida la elección, pero por si las moscas, convendría que votaran, y así pues, todo saneado. Y hubo votación por eso. O sea que el tipo ya estaba vendido desde el vamos. El maldito degenerado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hace? Hace casi 2 meses, el 19 de febrero, escribe una carta como rector de Saiskofen, del seminario alemán, versión alemana, que salió pública ayer o antes de ayer, para ir ya fraguando, ya moldando y preparando la prelatura de los acuerdos con Roma. Y como él ha sido de prestigio, y más que de prestigio, él fue el que puso a Felé. Porque Felé no quería ni aceptar. Y aceptó por mi culpa, mi grandísima culpa. Porque yo, para evitar en el 94 que fuera electo Smithberger, que había manejado todo el tinglado, pero claro, Chisperito, Chapulín Colorado, se las sabía todas, aquí el niño. Entonces, por una diferencia muy poca, salió Monseñor Felé, pero no quiso aceptar, y me paré yo y le dije, usted tiene que aceptar, y lo acepta como una cruz, como San Pío X, para evitar que saliera Smithberger. Porque yo sabía que Smithberger ya no me iba a aguantar, me iba a echar, y que me echara no importa, pero que iba a hacer el desastre. Y pensando uno en Monseñor Felé, que iba a ser bueno, y vea que salió. Títere del otro. Mea culpa. Y a ver que digan que no es así. Eso lo sabe Monseñor Tissier, que no dijo nada, y el secretario escribiendo como una bobita, ni hablaba. Monseñor Williamson, que no dijo ni una palabra. Después le dije, oye, ¿usted por qué no habló? Bobitos, ¿cómo bobitos? Si te das cuenta como hermano mayor que los otros son bobos, tú impones como hermano mayor cuando no hay un padre. Y Monseñor de Galarreta también ahí. Brillaban por, su silencio. De todos modos, preparando el camino, hay que salir del exilio. Si él mismo estuvo de acuerdo con el exilio, digamos, las excomuniones, bendita las excomuniones, y ahora hablar de exilio por las excomuniones. Han perdido el sentido de la iglesia, el sensus ecclesiae, creyendo que la situación es normal. ¿Y quién dijo que es normal? Es apocalíptica. Y el problema de la normalidad no es la fraternidad, es la herejía y la apostasía de Roma. ¿Qué te pasa, chico? La fraternidad no tiene ningún problema.
El problema viene por la normalidad de la apostasía de Roma, convertida en sede del anticristo. ¿Qué te pasa, papito, hijito mío? ¿Se te dio vuelta la alcaparra? Entonces se tiene que normalizar. ¿Ah, sí? Y así ver encima a quién convierto. Sí, bella doncella, vete al prostíbulo a ver si convences a las niñitas que están adentro con tu pureza virginal y al patrón que cierre la oficina. A ver, hijita, ¿quién va a convertir a quién? Pedazo de imbécil. Es que es idiota. Monseñor Williamson dice que ilusión, y le da duro. Y en ese sentido lo felicito, pero no va al fondo, porque él después también va a Roma por otro lado, para pedir el certificado. Bueno, es que esto es un desastre, esto es apocalíptico. Y la situación de la iglesia no se va a arreglar ni con la fraternidad dentro ni afuera. El problema no es la fraternidad. ¿La fraternidad qué es? 4 gatos locos, 4 obispos, si los contamos a todos, o 5, y ¿cuántos fieles? Y chipiricuatro. El problema es eclesiológico, la apostasía de Roma, con fraternité o sin fraternité, con Monseñor Lefebvre o sin Monseñor Lefebvre. Entonces no se va a arreglar el problema, se arreglará el problema ahí interno, pero la apostasía, ¿quién la arregla? ¿Y quién va a convertir a esos herejes? Mejor dicho, Smithberger está patinando, pero como él es kantiano, alemán, se enoja cuando le recuerdan que su profesor de filosofía era un discípulo de Fichte. Y algo le quedó en la cabecita ahí dando vueltas. Y ahora rector. ¡Qué pobres alemanes! Bueno, allá ellos. Entonces, no nos venga con cuentos chinos el padre Smithberger. Cerebro gris. Y lamentablemente, como no han reaccionado, el que aceptó solamente la puntita después, una de las 3 grandes mentiras. La última copa, mañana te pago y solo la puntica. Al buen entendedor, pocas palabras, no puedo hacer mucha explicitación de ese chiste porque parecería un poco en desacuerdo. Lo traigo nada más como referencia, porque el que no reacciona en el momento, ya después, clavo pasado. Solo la puntica y vemos clavo pasado. Como dice también el refrán. La defensa personal se hace inmediata. Si no, ya no es defensa personal, será venganza o arreglo de cuentas. Así que el que no reaccionó, y ya están requete ablandados, se les ha hecho elástica la cosa. Y los beneficios cardenales que nos van a dar un seminario, entonces todo se va a arreglar con que te den seminario, bueno, ¿y tú qué quieres? Una catedral. Y ese es todo el problema. Y la fe, y la doctrina, y la moral, y el culto. No, es que ya no me piden que reconozca el Vaticano II, ni que reconozca la nueva misa. Pero pedazo de imbécil,
Si tú reconoces autoridad, ya estás reconociendo y haces un acuerdo con esa autoridad. Ya estás reconociendo lo que esa autoridad enseña, aunque no lo digas explícitamente. Así de claro. Pero como hay que distinguir el oficio de la persona, claro, hijo, que hay que distinguir el papado del papa, el oficio de papa y la persona del papa. Claro que hay que distinguir. Y justamente por esa distinción es que la persona del papa, si no cumple su oficio, se puede deslegitimar por cisma, herejía y apostasía. ¿Cómo te quedó? Pero es que él no entra por ahí. Problema tuyo. Eso es lo que enseñaba el cardenal Torquemada, después de él famosos como Cayetano, Melchor Cano, teólogo, entre otras, del Concilio de Trento. Entonces, ¿qué? Porque esté en el puesto, ¿ya es legítimo? Sí, si todo va bien. Sí, si no hay herejía. Sí, si no hay problemas que tocan la fe y la moral. Pero cuando se toca la doctrina, la fe y la moral, ¡ojo! La legitimidad ya no está garantizada. Y puede incluso ser impugnada por cisma, herejía y apostasía comprobada. Entonces, ¿qué viene el hablar? Así de claro. Puede haber una usurpación, como de hecho la hay, y la ha habido desde Vaticano II. Yo mismo le dije a él un día, y me le enfrenté, siempre he sido de frente. Le dije, vea padre, en la fraternidad no se puede rezar el una cum, sin entrar en la cuestión si eso no es papa. Porque aún sin entrar si eso no es, yo no puedo rezar por un hereje. Entonces, si dice herejías, yo no puedo rezar por él. A mí me importa un rábano si material o formalmente. Dice herejías, de facto, objetivamente, punto. Con el hereje, amonéstalo, y si no, te alejas. ¿Y saben qué me respondió él? Cosa que no diría él hoy. Y se la veía venir, y me dijo, no, es que rezamos subcondiciones. Así que los sacerdotes de la fraternidad, que ni lo saben, estaban rezando subcondiciones según la voluntad expresa del superior Smith-Berger, y que diga que yo digo mentiras, a ver si tiene pantalones. Eso él no lo diría hoy. Sí, claro, porque se le cayeron los pantalones. Bueno, pero problema de él. Pero ¿hasta dónde iban las cosas? Para evitar la comunicación sacris. Y después veremos si papa o no papa, pero hereje, punto, alarma, fuego, bomberos, agua. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces vemos cómo ya se está prácticamente, será mañana o alargará más el chicle, no sé qué va a pasar. Pero las cosas como están. ¡Qué traidor! Que es Smith-Berger. Así de claro.
¿De qué se va a morir? Como una rata. Es perverso. Esa mirada que tiene no es límpida, es turbia. No tiene una mirada pura. Porque Dios me puede hacer con la cara que sea, pero el alma que es pura, que dice la verdad, que va con la verdad de frente, tiene una mirada por lo menos límpida, clara. Y eso, a ver, nada más miren la foto que sale en Non Possumus y da miedo. Pero poco importa la cara también, si vamos al caso. De todos modos, mis estimados hermanos, hay que distinguir. Y justamente en esa distinción, yo no puedo guardar el sensus fidei con un papa ni una jerarquía que pontifiquen la herejía. Porque si la Iglesia es infalible, ese papa y esa jerarquía no pueden emitir la herejía. Y si lo hacen es porque hay un problema. Entonces el mismo sensus ecclesiae, el sentido de la Iglesia, y el sensus fidei, el sentido de la fe, me dicen que un papa hereje no puede ser papa. Pero eso es una conclusión teológica, quod sapientes, evidente, pero quod sapientes, para los sabios o entendidos, que comprenden las premisas, que forjan la conclusión, pero la conclusión no es dogma de fe, que es lo que no entienden los sedevacantistas viscerales. O fideístas. Y el que no piense así, ni asistir a la misa. Y por eso el problema de la una cum, no, con una cum no. Si es su condición implícita o explícita. No todo el mundo la ve claro. Entonces hay un bemol. Entonces la conclusión teológica es de fe materialmente, pero no formalmente. Podría serlo con la definición de la Iglesia, que eso es otra cosa. Como ha pasado con el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero para eso hay que aprender a leer cosas que estos ni las han visto ni las han leído. Porque el que pone el punto sobre eso en la época donde se estaba gestando el modernismo fue Marín Sola o Solá, con la evolución homogénea del dogma católico. ¿Cómo podía entonces mantenerse en sustancia el dogma que hoy se define, pero que ya estaba contenido en la revelación? Pero de modo implícito. Y por teología se explicita, y por magisterio infalible se dogmatiza. Pero eso es mucha teología para estos curas bobitos, para el rector de Saiscofen. A ver, que me lleven un día allá, si los pongo finos a pensar. Pero como son alemanes medio brutos, no me van a entender. ¿Qué vamos a hacer? Son perseverantes. Pero inteligencia, ojo. En filosofía, qué desastre. Habrá algunos que sacan la cara. Pero los nivelungos alemanes, Dios me libre. El pensamiento germánico en oposición al latino romano, mediterráneo, greco, por Dios, eso es como de la noche al día, a las cosas como son. Pero bueno, paremos aquí y no nos alarguemos.
lamento tener que alargarme, pero mis estimados fieles, las cosas van llegando y hay que irlas puntualizando y aclarando. No se puede dejar pasar. Entonces perdónenme si me alargo. Y que no se nos olvide que todo esto es apocalíptico. Y que todo esto es como un dolor de parto, que va increciendo hasta que se haga la luz. ¿Cuándo? La parucía, bienaventurada esperanza. Un poco de tiempo no me veréis y otro poco de tiempo me volveréis a ver. Por eso hoy hay que ser católico, tradicionalista, apocalíptico. En la segunda venida de nuestro Señor, en gloria y majestad, está fundamentada nuestra esperanza y perseverancia para mantenernos firmes en la fe en medio de un mundo dentro del cual el león ruge alrededor nuestro a ver cómo nos devora. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos mantenga de pie de firmes en esta crucifixión apocalíptica del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, que hoy está usurpada y que no es la Iglesia de Dios. Lo dijo Monseñor Lefebvre. La Iglesia oficial no es la verdadera Iglesia. Entonces Smithberger, cuando dice hay que tener el sensus fidei e ir para normalizarse ahí, esa no es la verdadera Iglesia, esa es la contraiglesia del anticristo. He ahí el problema. Mis estimados hermanos, que Dios nos dé la gracia y la luz para comprender, meditar estas cosas y mantenernos así en la bienaventurada esperanza de volver a ver a Cristo después de un tiempo sin verlo, que se prolonga, pero cada vez se hace más próxima su venida o retorno en gloria y majestad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Tomado dentro de ese contexto de despedida que nuestro Señor hace. Los apóstoles conturbados, asustados, presentían que iba a pasar algo grave, el desenlace. Por eso ese sermón, si se puede decir así, de despedida, tan largo, y la oración sacerdotal que le contiene. Y dentro de ese contexto, este vaivén, quererlos animar un poco ante esa tristeza. La tristeza es ante un mal presente, y que, dicho sea de paso, no es buena. La única tristeza buena y santa es el haber ofendido a Dios, la compunción que queda, que debe siempre quedar, nada más. El dolor por haber ofendido. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad. Aunque duela.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Pascua y tenemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, ese famoso pasaje que parece del va y ven. Podríamos decir el Evangelio o el domingo del va y ven. Me voy, no me veréis, y después otro poco y me volveréis a ver. Y esto dentro del contexto del largo pasaje de despedida de nuestro Señor el Jueves Santo, la larga despedida de nuestro Señor, antes de que lo apresaran, y que incluye también la famosa oración sacerdotal. Y de esto nos relata San Juan en varios capítulos. Y este pasaje está, qué bueno cuando tengo todo hecho. Pero cuando uno está en las malas, en las dolorosas, en el abandono, en el olvido, en el desprecio, en la humillación, en el oprobio, y aguantarlo eso, con fe y caridad cristiana, no hay mejor manera de santificarse. Y si eso se torna agudo, es la noche oscura. La famosa noche oscura. Y no una, sino tres etapas que hay, por las que tiene que pasar el alma para purificarse. La majestad sublime de Dios misericordioso y todo bondadoso. Toda otra tristeza viene de poca fe y muchas veces hasta del mismo demonio. Porque ante el mal presente, el católico tiene que sufrir con alegría. No que se ría a carcajadas, pero esa alegría interior, ese gozo interior, de ofrecer ese sufrimiento, ese dolor, ese llanto, al pie de la cruz. Y se convierte así en oración. ¿Y qué mejor oración que en un estado parecido? Porque es muy lindo orar, Dios mío,